Y finalmente, algo de naturaleza diferente, el llamado programa TAIES. El programa TAIES es un programa de cooperación de la Unión Europea con países candidatos a la adhesión y países de la vecindad europea, destinado a facilitar la aproximación de sus legislaciones y la adecuación de sus administraciones con las exigencias de la Unión en el caso de países candidatos. Países candidatos deben adoptar lo que se conoce como el acquis communautaire, la legislación comunitaria, como consecuencia de la adhesión, pero también los países de la vecindad europea existe una cierta aproximación normativa o por lo menos adecuación de las administraciones. Pues bien, en el marco de este programa, funcionarios de los Estados miembros se desplazan a las administraciones de estos países terceros y, pagados en este caso por la Comisión Europea en el marco de este programa, colaboran con funcionarios de estas administraciones. La segunda pregunta, muy específica, ¿en qué consiste la licencia parental? Ya digo, se introdujo en la modificación de la norma del año 2004 para que funcionarios europeos, funcionarios de la Unión Europea, puedan, en su caso, ocuparse durante el periodo de tiempo de la licencia de hijos en edad pequeña. No sabría decir ahora hasta qué edad, pero quizás sea hasta los 3 años, y con la característica de que durante ese periodo incluso mantienen la percepción de una pequeña, de unos emolumentos determinados. Hola, buenos días. Mi nombre es Isabel Garrido y quería preguntarle acerca de algo que ha mencionado usted anteriormente, acerca de unas becas que estaban siendo solicitadas y que son los organismos que las publican. Las becas, como he dicho, las convocan las instituciones. En el caso de la Comisión Europea, de manera regular, en esos 2 periodos del año que he mencionado, marzo y octubre, en el sentido de que, por ejemplo, pues para el periodo de octubre las solicitudes son en el mes de enero, para el periodo de marzo, si no me equivoco, pues bastante antes, probablemente en septiembre. Entonces, esto lo publica regularmente la Comisión Europea. Información específica sobre las mismas se encuentra en la web de la REPER, a la que ha hecho referencia Isabel, y desde la web de la REPER hay un vínculo con la web de la Unión Europea donde la información aparece más in extenso. Las becas de las otras instituciones u órganos son menos regulares en el sentido de que no tienen, digamos, esos plazos tan tasativos, pero también la información aparece también en la web de la REPER. En la web de la REPER aparece información específica sobre cada una de ellas y vínculos con la institución de que se trate, donde aparecerán los detalles de cada convocatoria. Sí, yo recomiendo el tema de expertos nacionales. Las convocatorias mensuales de la Comisión están colgadas en la web, en el apartado de expertos nacionales. Y las becas tenéis una tabla muy clara de los periodos de las instituciones que convocan, de si son o no retribuidas y el enlace con la institución para solicitarlo. O sea, que os aconsejo que lo consultéis. Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Gramaje y tenía varias preguntas de respuesta breve. Acaba de comentar el señor Enrique que para entrar a expertos nacionales en comisión de servicio, ¿pueden hacerlo funcionarios autonómicos? La respuesta es afirmativa. Vale. Y luego no sé si es muy bien una pregunta dirigida a ustedes o mejor a las 2 siguientes ponentes, pero iba en la línea de saber cuánto tiempo aproximadamente los laureados que comentaba usted permanecen en esas listas de espera de media, cuánto tiempo cuesta aprobar una oposición y cuánto tiempo tarda, cuánto número de plazas se suelen publicar al año. Más o menos mis preguntas andaban en esa línea. No sé si son ustedes mejor para contestarlas o las 2 siguientes ponentes. Te contesto lo que sabemos. Sabemos que el promedio de plazas que se convocan al año está en torno a las 600 desde el año 2010, entre especialistas y generalistas. En cuanto al tiempo que permanecen los candidatos en la lista de reserva, no hay un estudio, no tenemos un estudio claramente hecho. Sí sabemos que de la última convocatoria, que se conoció el resultado hace 7 meses, el 60% de los españoles ya están reclutados y el 50% del promedio de los candidatos de la Unión. O sea que nosotros estamos siendo reclutados un poco más rápido que el resto.
que aunque la vigencia de las listas de reserva se establece en un periodo de 1 año y pico, de hecho se están prorrogando la vigencia cuando todavía continúan laureados en lista de reserva que están pendientes de contratación. Es la decisión de EPSO, de la Oficina de Selección de Personal, que pues cuando ve que hay ya muy pocos, que estima que es que esas personas no están buscando activamente trabajo o han rechazado distintas ofertas, la que decide clausurar o finalizar la vigencia de las listas. Buenas, yo he nacido en Bulgaria y me gustaría saber, pero he realizado toda mi formación aquí en España y me gustaría saber en qué medida me va a afectar acceder a un puesto en la Unión Europea. Puedes acceder a cualquiera de los puestos porque eres ciudadana de la Unión Europea, o sea que lo que estamos diciendo aquí es válido para ti perfectamente. O sea que tengo las mismas posibilidades que cualquier persona. Tendrías que, o sea, tu lengua 1, lo único que los ejercicios tendrías que definir, o sea, tu lengua 1 sería el búlgaro y tu lengua 2 sería inglés, francés o alemán, una de las tres, tendrías que optar, no sería español. O sea, esa es la única diferencia que tienes tú con respecto al resto del auditorio. No hay cuotas por países, esto quiero decirlo muy claramente. El número de la presencia, aunque la regla no escrita es el equilibrio geográfico, la realidad es que últimamente están entrando los que más de más nacionalidad entran, los nacionales que en mayor medida entran son italianos, pero en segundo lugar españoles. O sea, estamos muy orgullosos porque en los últimos procesos el número de españoles que aprueban es en segundo lugar, a veces en tercer lugar, o sea, depende de los años, pero estamos bien posicionados. Quiere decir, cuantos más se presentan, eso sí que lo estamos comprobando, más se aprueban. Y si son españoles, pues también. O sea, que no hay cuota por país, eso quiero que quede claro. Hola, buenos días. Querría saber en la práctica cómo se tiene una actitud proactiva. Yo me pongo, por ejemplo, en el caso, en el momento en el que apruebe, ojalá algún día, con quién contacto, no conozco a nadie dentro, no tengo, no sé, recomendaciones, dónde tengo que... Busco en los emails de las personas, a lo mejor directivos, o... ¿Cómo es? Con carácter general, actitud proactiva significa, yo diría en términos sociológicos, moverse, es decir, no quedarse en casa esperando a que, bueno, he superado el concurso, estoy en la lista de reserva, pues ahora ya, pues cuando me llamen. Eso es lo que significa básicamente actitud proactiva. Esto puede parecer, estamos en Valencia, y puede parecer desde aquí, hombre, pero vamos a ver, pero yo cómo hago, esos señores que están allí lejanos, en Bruselas, en Luxemburgo, a los que yo no conozco, me voy a dirigir yo a ellos, a alguien que lo único que veo es en el organigrama de la comisión, pues sí, me han dicho que hay una vacante en tal sitio y de eso aparentemente se ocupa como jefe de unidad fulanito, pero yo me voy a dirigir. Bueno, quizá mi único mensaje es decir, quizá lo puedan luego confirmar las dos intervenientes ulteriores, los funcionarios, los agentes de la Unión son personas en general muy abiertas y que están dispuestas a recibir visitas, consultas, correos, etcétera. Entonces a esas personas no les resulta absolutamente nada extraño y están acostumbradas a hacerlo, que candidatos, personas que están en listas de reserva se dirijan a ellos, indiquen en primer lugar efectivamente que han superado un concurso, puesto que esto es la condición sine qua non para ello, y que pues tienen mucho interés en el trabajo, en la vacante que se trate, y que el perfil es el adecuadísimo, es decir, aquí ya pues uno vende lo mejor su candidatura, manifestando, sea con la visita personal en Bruselas, sea con la llamada telefónica, sea con el envío de un correo, diciendo que el perfil es adecuado para ese puesto. Y esto, ya digo, no debe dar absolutamente ningún problema ni ningún temor a hacerlo. Bueno, era con respecto a la pregunta de la amiga que era de Bulgaria. Yo soy de Argentina, pero tengo la doble nacionalidad española y quería saber, pues, si podría optar a presentarme para ser funcionaria europea por la doble nacionalidad o directamente porque soy argentina no podría. No, la condición para presentarse a un concurso de la Unión Europea es tener la nacionalidad de alguno de los 28 Estados miembros. Luego, si tiene la nacionalidad española, no tiene problema para presentar su candidatura. Soy matemática y también economista en proceso
Y yo veo que yo encajaría, por ejemplo, para el Eurostat. Pero veo las convocatorias del Eurostat y son como licitaciones de proyectos. Yo me veo que yo podría colaborar en algo, pero yo hacer un proyecto no, porque no tengo experiencia y no sé cómo meterme ahí ni cómo abordar. Tendrías que entrar en alguno de los procesos selectivos que ahora mismo están en funcionamiento, o bien como hacer una oposición de administrador, de perfil generalista, dentro del ámbito que te corresponda, o sea, porque perfil generalista suele luego englobar distintas titulaciones y a veces salen para perfil estadístico, y esas personas serían las que finalmente trabajarían probablemente en Eurostat. Y si el primer destino no fuera Eurostat, a los 2 años podrías buscar una vacante después de trabajar en otra institución o en otra dirección general y acabar trabajando en Eurostat si esa es tu aspiración. Podrías entrar entonces como administrador o como agente contractual, que es una de las vías también de acceso. Eso es fundamentalmente las dos, o como asistente 3 también. Soy Oscar García y quería preguntar un poco de forma general en el ámbito del sector científico si desde la Unión Europea hay líneas de investigación o sectores en los que se puede acceder para únicamente investigar.